Y bien, hablaré un poco de todos los 7 puntos y primero la década de 1940, que es la propaganda de guerra y nacimiento de la comunicación aplicada. Bueno, en ese orden de ideas, según Gumicio Dragón, la teoría de la comunicación aplicada surge durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo Estados Unidos? Contrató profesores, ¿sí?, que tenían pues todo el potencial para crear estas estrategias de propaganda bélica. Y todo esto coincide con el crecimiento normalmente de la prensa, de la radio, del cine, y era principalmente con el objetivo de que los corresponsales de guerra pudieran filmar esas trincheras, y vinculado pues con el tema de la televisión y todo eso, la proyección, lo cual permitió también un cambio grande en el mundo del cine, porque también se creó la cámara de 16 mm. Bueno, ahora seguimos con lo que es la posverdad, fines de la década de 1940, de la propaganda de guerra a la cooperación para el desarrollo. Bueno, después de la guerra, las fábricas que producían todos estos armamentos, tanques, pistolas, bueno, mi contexto acá más coloquial, tuvieron que reinvertirse, o sea, crear una nueva estrategia para ellos, como que reinventarse. Bueno, ya pasó la guerra, vamos a ver qué vamos a hacer. Y decidieron pues como crear aviones comerciales, electrodomésticos, entre otras cosas, como para ellos poder generar recursos, pero obviamente venían de una guerra y era muy difícil pues como que encontrar personas que compraran estos productos, porque la guerra había empobrecido muchos territorios y no había dinero. Porque, por ejemplo, Europa estaba devastada y ni hablemos pues del tercer mundo, ¿sí? África, Asia, América Latina, o sea, no había forma como de ellos que les compraran ese producto. Todo empobrecido pues gracias al colonialismo, y obviamente para ellos era necesario elevar todo este nivel económico para ellos adquirir los recursos. Entonces de allí nace lo que es la cooperación para el desarrollo, no como algo generoso, sino para la necesidad pues de las potencias coloniales para abrir pues esos nuevos canales de economía, ¿cierto? ¿Y qué hicieron entonces? Tomar esas mismas técnicas que adaptaron pues para la guerra, convertirlas en lo mismo pues para promocionar, convirtieron esas mismas técnicas, perdón, para promocionar la propaganda de que ellos vendían estos productos. Por eso todavía perduran todos esos términos bélicos, como campaña o estrategia. Como tercero, década de 1950 y 1960, paradigma difusionista y la modernización. Para modernizar lo que era la agricultura de países empobrecidos, profesores o docentes de Estados Unidos buscaron pues una estrategia utilizando todo lo que eran los medios masivos para pues dinamizar esto. Docentes como lo fueron Wilbur Charm, Daniel Lerner y Everett Rogers. Promovieron pues todo eso en cuanto a los medios masivos para dar a conocer lo que era la agricultura en esos países pues que eran totalmente empobrecidos, no había recursos, a los que personalmente ellos consideraban totalmente atrasados. Décadas más tarde, este modelo dejó lo que era el cementerio de desarrollo, caminos sin terminar, bombas de aguas irreversibles, escuelas y hospitales sin personal. Gumicio decía algo muy importante. Señala que la responsabilidad de todo ese fracaso era principalmente la planificación y Estados Unidos, que puso algo como que, bueno, impuso, modelos verticales, lo cual lo llevó obviamente al fracaso, como en todo lo que tenía que ver la debilidad también organizativa de todas aquellas comunidades receptivas. Terminó, conclusión, en fracaso. Punto 4. Desde mediados de la década de 1960, Escuela Crítica Latinoamericana y la teoría de la dependencia. Como contraparadigma, el moderno modernizador surge obviamente en Latinoamérica, o América Latina, bueno, en fin.
y luego en Asia, particularmente en Filipinas. La teoría de la dependencia que cuestiona no solo la educación, sino pues también la economía. Paulo Freire y la comunicación en CIESPAL construye entonces la llamada Escuela Crítica Latinoamérica y Teoría de la Dependencia, con pensadores que lo acompañaban en ese proceso, como lo eran Antonio Pascuali, Jesús Martín Barbero, Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave, Mario Kaplún, Eliseo Verón y Armand, entre otros personajes pensadores que contribuyeron pues a que todo esto se diera, ¿cierto? Todo esto incorpora lo que eran las tradiciones, en el sentido de la comunidad, los derechos humanos y el diálogo entre culturas. Y bien, quinto punto, en 1976 Roger revisa críticamente el difusionismo. Claro está que él era uno de los principales pensadores que hablaba y trabajaba en cuanto al difusionismo, creando un libro en inglés que tenía un nombre de Diffusion the Innovation, 1962. Luego surgió en ese año un replanteamiento de esa misma teoría, acompañada de pensadores latinoamericanos como lo eran Orlando Fals y Luis Ramiro Beltrán. Gumicio Dragón lamenta que muchas universidades sigan estudiando esto. Primer Rogers, y no a este Roger pues autocrítico, obviamente de 1976. 1980, Informe Morbridge y el NOMIC. ¿Qué hace la UNESCO? Publica el informe Marbridge, que plantea un nuevo orden en el tema de la comunicación y la información, con tan solo 92 recomendaciones orientadas. La UNESCO impulsó en cada país la definición de las políticas de todo lo que era la comunicación a nivel nacional, lo cual generó obviamente una fuerte confrontación con Estados Unidos, haciendo que Estados Unidos, valga la redundancia, dijera: ve, yo me voy de aquí, no estoy de acuerdo, dejándolo con un presupuesto reducido debido a esta confrontación. El autor relata y dice que hasta hoy todavía está pendiente todo eso. Y vamos con el último, 1997, reuniones de Bellagio. Y nace lo que es la comunicación para el cambio social. Y bien, aunque en sus raíces ya estaba presente lo que era la comunicación alternativa y participativa, la formulación conceptual de la comunicación para el cambio social comienza a gestarse en el 1997, en una serie de reuniones convocadas en Bellagio, Italia. Bellagio, Italia, sí, perfecto. Por el Consorcio de Comunicación de Cambio Social. Allí se definió todo lo que fue el concepto central, un concepto de diálogo basado en la tolerancia, el respeto, la escucha, la participación, todo ese tipo de valores que iban a permitir que esto se llevara a cabo de la mejor manera, teniendo en cuenta obviamente la participación activa de todos los que estaban presentes en dicho proceso.